Gracias, Señor, por todo, Dios mío, lo que ha sucedido. Yo sé, Señor, que en cada situación que pasamos como hijos tuyos, tú estás, Señor, en medio de nosotros para levantarnos, para ayudarnos, para guardarnos, Señor, y que podamos salir adelante. Y en esta mañana, oh Dios mío, al abrir tu palabra, Señor, ayúdanos, Padre, para que podamos, Señor, recibir, Señor, el consejo tuyo, lo que tú quieres poner en nuestro corazón, Señor, en esta mañana. Y, Dios mío, lo que, Señor, tú quieres lograr en nosotros, Señor, y que esta semana podamos, Dios mío, poner en práctica, Señor, tu palabra. Gracias una vez más por cada persona que está aquí, Señor. Tú la has traído con un propósito específico. Yo te pido, Señor, que tú cumplas ese propósito en esta mañana para la gloria de tu santo nombre, Padre. Gracias, 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 Señor. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Como ustedes saben, hermanos, estamos en esta serie que llamamos Los hábitos de la felicidad, basada en el libro de Filipenses. Hermanos, ¿por qué estamos estudiando este libro? A veces, hermanos, nosotros, o yo como pastor, a veces miro que a veces hay tristeza, hay caras largas en la gente, siempre hay situaciones, ¿verdad? Siempre hay problemas. Acabamos de terminar una campaña, 40 días de oración, y yo creo que Dios nos enseñó muchas cosas en esa campaña, y ahora pues tenemos que ponerlas en práctica. Solamente que no va a ser fácil, o nada es fácil, y a veces quizás los más grandes problemas o retos los estés pasando en este tiempo. Y entonces yo decía, Señor, yo creo que no vale la pena vivir la vida todo el tiempo en tristeza o con caras largas o con dolor. ¿Qué podemos hacer, Señor? Y hermanos, por eso es que vamos a ver este libro. Como hemos dicho, hermanos, la epístola a los Filipenses se le conoce como la epístola del gozo. No estoy diciendo que vamos a dejar o que vamos a entrar en una situación a donde no tendremos nada en contra. Pero, hermanos, sí, la palabra de Dios nos instruye, nos ayuda, hermanos, a entender, especialmente cuando estemos pasando por situaciones difíciles, y cómo en medio de estas situaciones podemos nosotros tener gozo, podemos mantener, hermanos, una sonrisa en nuestros labios. Qué importante es eso, hermanos, porque mientras nosotros mantengamos esa sonrisa, vamos a poder ser testimonio. Y yo creo que eso es lo más importante, que vamos a ser testimonio a la gente que no conoce de Dios. Hermanos, si usted, me imagino que toda la semana o en la semana se relaciona con gente que no conoce de Dios. Imagínense, hermanos, esa gente tiene problemas, tiene dificultades, tiene situaciones muy difíciles que tal vez nosotros ni siquiera nos imaginamos. Y que lo vea usted, hermanos, que es cristiano, que conoce del Señor, que dice que tiene a Dios en su corazón, que tiene la paz de Dios, y ve en usted actitudes tal vez que no corresponden. Entonces, ¿qué testimonio le podemos dar? No estoy diciendo otra vez que neguemos que tenemos problemas o que tenemos a veces situaciones difíciles, porque nosotros como cristianos tenemos las mismas luchas, las mismas pruebas, las mismas situaciones difíciles, pero hay algo dentro de nosotros que nos hace que seamos diferentes, y no es que seamos hipócritas solamente y que digamos todo está bien, todo está bien, todo está bien. No, hay situaciones a veces difíciles, pero en medio de todo eso yo creo que tenemos un Dios todopoderoso que nos ayuda a seguir adelante y que a pesar de las circunstancias podemos mantener ese gozo. Entonces, esta es la razón por la cual, hermanos, como que vamos a tomarnos este tiempo, estas semanas, para entender que como cristianos nosotros podemos vivir en el gozo del Señor. Ahora, hace 8 días hablamos de que no podemos, hermanos, disfrutar de la vida si nuestras relaciones, especialmente con las personas cercanas, no están bien. Podemos tener todo lo que queramos, dinero, posesiones, todo, pero si no tenemos buenas relaciones, vamos a ser miserables. Y por eso, hermanos, Pablo, en este primer capítulo, hace 8 días, vimos que Pablo modela 4 hábitos relacionales, porque cuando Pablo empieza a hablar de la felicidad, y acuérdese otra vez lo que vimos 8 días,
que cuando Pablo escribe el libro de Filipenses, él está en una prisión. O sea, él no está en un lugar a donde, digamos, en las islas griegas vacacionando. No, él está en la prisión, una prisión romana. Se dice que había un soldado que estaba encadenado a él las 24 horas del día. O sea, que no estaba en una situación tan favorable, Pablo. Y es impresionante de que en medio de esa situación, él escribe el libro más feliz de la Biblia, el libro del gozo. Entonces, en este capítulo, cuando Pablo empieza a hablar acerca de cómo podemos ser felices, Pablo inmediatamente va a las relaciones. Porque otra vez, no podemos ser felices si nuestras relaciones están mal. Y Pablo modela 4 hábitos relacionales que si nosotros los ponemos en práctica, nuestras relaciones van a ser mejores y por lo tanto vamos a ser más felices. Ahora, ¿cuáles son esos hábitos relacionales? Solamente rapidito repasando. En primer lugar, Pablo dice que tenemos que ser agradecidos con las personas alrededor de nosotros. Dice el versículo 3, cada vez que pienso en ustedes, le doy gracias a Dios. Dijimos que realmente el tiempo que pasó Pablo en Filipos no fue tan positivo. Sin embargo, Pablo olvida todas las cosas malas y él dice, cada vez que pienso en ustedes, doy gracias a Dios. Ese es un hábito relacional, ser agradecido con las personas en mi vida. Luego, la segunda cosa que Pablo modeló fue que él estaba orando con gozo por las personas en su vida. Dice el versículo 4, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Es algo muy importante el orar por la gente a nuestro alrededor. No podemos cambiarla. A veces lo que hacemos es quejarnos solamente, pero mejor en lugar de quejarnos, oremos por ellos. Luego después, Pablo, la tercera cosa que habla en el primer capítulo es de que nosotros tenemos que esperar lo mejor de las personas. Y él dice, estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada en el día que Cristo Jesús vuelva. Es una manera muy buena de tener buenas relaciones, de esperar lo mejor, no esperar siempre lo peor de la gente, esperar lo mejor. O sea, tener esa fe en Dios de que Dios va a cambiar a estas personas. Y la cuarta cosa que Pablo modela en los primeros versículos del capítulo 1 es de que él amaba a la gente como Jesús lo hacía. Dice, porque Dios, el verso 8 dice, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. O sea, estos 4 hábitos, como dije hace 8 días, si nosotros solamente los practicáramos, realmente nuestras relaciones cambiarían y por lo tanto seríamos más felices. Ahora, hermanos, el tema de hoy es cómo mantener el gozo o cómo ser feliz pase lo que pase. Mi pregunta es, ¿te gustaría vivir esa clase de vida? Ser feliz, o sea, mantener el gozo pase lo que pase. Tú dices, ¿es posible esto? ¿Será posible eso? A lo mejor alguien me dice, claro, hermano, porque usted no tiene la gente, o no tiene las amistades, o no tiene la familia que yo tengo. Hermanos, todos tenemos situaciones difíciles. Entonces la pregunta es, ¿será posible? ¿Te gustaría vivir esa clase de vida? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo hago para vivir esa clase de vida? Quiero empezar, hermanos, mi mensaje en esta mañana hablándote de 4 elementos o 4 cosas que impiden nuestra felicidad. Esas 4 cosas, hermanos, si tú solamente piensas en ellas, vas a ver que te van a impedir. La primera cosa es el dolor. Es difícil estar feliz cuando tienes dolor. O sea que no puedes estar feliz si tienes un dolor, si tienes una pena. Es difícil. El segundo factor es la gente. La gente con mala actitud puede causar que perdamos nuestra alegría, puede causar que perdamos nuestro gozo, y eso tú lo sabes, es experiencia de todos, la gente con mala actitud. El tercer factor son las presiones. Las presiones pueden causarte que pierdas tu felicidad. Puede ser una presión interna, puede ser una presión externa. Y luego, número 4, pues lógicamente, verás, son los problemas. Todo tipo de problemas. Así que, hermanos, el dolor, la gente con malas actitudes, las presiones y los problemas nos pueden robar la felicidad. Ahí está, hermanos, y vamos a vivir todo el tiempo con ese tipo de situaciones. Entonces, en los versículos del 12 al 30 de Filipenses 1, Pablo habla acerca de estos 4 elementos
Y nos da un ejemplo de cómo podemos ser felices sin importar, pase lo que pase en nuestra vida. Una vez más, quiero que recordemos que cuando Pablo escribió este libro, hermanos, él estaba en una prisión en Roma. De hecho, hermanos, los últimos 4 años de la vida de Pablo los pasó de esta forma. Él pasó 2 años en prisión en Cesarea, bajo cargos falsos. Luego es enviado a Roma, sufre un naufragio, termina en una isla desierta, ¿se acuerdan? Donde lo pica una víbora y bueno, Dios permita que no le pase nada. Y luego está en prisión nuevamente por otros 2 años en Roma. Y como digo, se dice que había un guardia encadenado a él las 24 horas del día. Entonces Pablo tenía muchos motivos para estar amargado, para estar deprimido, para lamentarse de sí mismo. Pero en lugar de eso, hermanos, él escribió el libro de Filipenses, o sea, un libro sobre la felicidad, sobre el gozo. Entonces quiero, hermanos, si tienen su Biblia, que vaya a Filipenses 1 y quiero leerle unos versículos del 12 al 30, porque es lo que vamos a ver en esta mañana. Dice Filipenses 1, del 12 en adelante, dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra de sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Otras palabras, me están dando más problemas. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, para que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Entonces, hermanos, en este pasaje, Pablo cubre los 4 elementos que nos roban la felicidad. Y habla acerca de él, cómo ha lidiado con ellos y sobre cómo ha mantenido su felicidad, su gozo, a pesar de que las cosas no ocurren de la manera que él había planeado. Entonces, el verso clave, hermanos, de este pasaje es el verso 27. Quiero que lo note bien. Dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. La Nueva Versión Internacional dice lo siguiente, me gusta porque dice esto. Dice: pase lo que pase, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. ¿Cómo sería, hermanos, comportarse de manera digna del Evangelio de Cristo? Otra vez, ¿será que sea que siempre estemos enojados, o siempre estemos tristes, o siempre estemos quejándonos? ¿Esa sería una manera digna de comportarnos? Dice: solamente pase lo que pase, compórtense de una manera digna.
La otra opción es, bueno, estar con gozo, estar con esperanza, estar con alegría, porque de esa manera podemos dar un mejor testimonio a la gente que nos rodea. Entonces, ese es el texto clave, hermanos. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Pase lo que pase, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. Así que en este pasaje, hermanos, vamos a aprender la forma de mantener el gozo, o sea, de ser felices, pase lo que pase. Aun si estás en una prisión en Roma como el apóstol Pablo. Entonces, Pablo nos muestra 4 hábitos y vamos a verlos en esta mañana. Entonces, en primer lugar, quiero que escriba lo siguiente: puedo ser feliz, pase lo que pase en mi vida, si miro cada problema desde la perspectiva de Dios. Quiero que pongan mucha atención en estas cosas. El sermón es muy sencillo, pero es muy importante. Pase lo que pase, puedo ser feliz, puedo mantener el gozo en mi vida si miro cada problema desde el punto de vista o desde la perspectiva de Dios. Hermanos, la verdad es de que no importa lo que ocurra en tu vida, lo bueno, lo malo o lo feo, Dios está desarrollando un plan. Hermanos, Él toma todos nuestros aciertos, todos nuestros errores, nuestros pecados, nuestras faltas, y los mete dentro del plan que Él tiene para nosotros. A veces tenemos tantas cosas en nosotros, hermanos, hay tantas cosas que nos pasan, tantas cosas, cometemos pecados, cometemos errores, cometemos muchas cosas. Hay tristezas tal vez en tu vida, hay tantas cosas, desilusiones. Entonces Dios dice, yo puedo hacer que todo eso encaje dentro del plan. Y Pablo lo sabía, hermanos. Él miraba los problemas desde el punto de vista de Dios, de un punto de vista mucho más amplio. Por eso es que al iniciar el verso 12 dice lo siguiente: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Ahora, déjenme explicarles lo que está ocurriendo aquí, hermanos. Desde el momento en que Pablo se convirtió en el camino a Damasco, ustedes saben, él tuvo un gran sueño. Y el sueño de Pablo, hermanos, era ir y predicar en Roma. O sea que Roma en ese momento era el centro del universo. Roma era la capital del imperio. Roma es la ciudad más prestigiosa, más poderosa, más estratégica del mundo. O sea, no había una ciudad más importante dentro del imperio romano. No había otra ciudad más importante que Roma. Así que el sueño de Pablo, hermanos, era compartir a Cristo en ese lugar. Eso fue lo que Pablo estaba pensando. Voy a Roma a predicar. Pero, hermanos, Dios tenía otro plan. Sí, ciertamente, él iría a Roma, hermanos, pero como prisionero. Pero no como un prisionero común y corriente, por decirlo así, sino que iba a ser un prisionero especial, un prisionero real, porque estaba en el palacio. Y como un prisionero real, hermanos, con un guardia real encadenado a él las 24 horas del día, él consigue, hermanos, hablar con personas claves con las que jamás hubiera podido hablar de otra manera. Pero lo pudo hacer porque era un prisionero y era un prisionero muy importante. O sea que Dios dijo, este es mi plan. Tu idea quizás es tener una gran cruzada en el centro de la ciudad, pero yo te voy a poner en prisión. Ahora, hermanos, por lo menos hubo 2 resultados que nosotros sabemos que pasó por el hecho de que Pablo estuvo ahí. Y eso lo sabemos con seguridad. En primer lugar, en el capítulo 4, cuando lleguemos ahí, veremos, hermanos, que en esos 2 años, algunos de la familia real se convirtieron en cristianos. Fíjense, porque Pablo estaba en la prisión. Cosa que no hubiera acontecido de otra manera, pero porque estaba en la prisión, miembros de la familia real se convirtieron. Y en segundo lugar, hermanos, Pablo, y esto es algo importantísimo también, quien era muy inquieto, ahora se ve forzado a quedarse quieto y como resultado, Pablo escribe la mayor parte del Nuevo Testamento. O sea, ¿qué es lo que tuvo un impacto más grande? ¿Hacer una cruzada evangelística en el Coliseo o ser forzado a permanecer sentado por horas
y horas y escribir, por ejemplo, Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Timoteo, Primera y Segunda de Tesalonicenses. Hermanos, la mayor parte del Nuevo Testamento. Entonces, es por eso que Pablo dice, mis amados hermanos, quiero que sepan que todo lo que me ha sucedido en este lugar ha servido para el progreso del Evangelio. Pablo dice, hermano, yo tenía un plan, pero Dios tenía un plan mayor. Y dice, puedo estar feliz porque veo lo que Dios está haciendo a través de mi problema. Hermano, permíteme detenerme un segundo en este momento. Quiero que pienses en este momento en un problema que tal vez estás enfrentando ahora mismo. Esto no es algo anormal, hermanos. Todo mundo enfrenta problemas. Todos tenemos problemas. Entonces quiero que tú pienses en este momento en un problema que estás enfrentando. Y quiero que todos, hermanos, inclinemos nuestro rostro por unos segundos. Inclina tu rostro y quiero que digas estas palabras en tu corazón. Di en este momento en tu corazón, di, Señor, ayúdame a ver este problema desde tu perspectiva. Ayúdame a ver este problema con ojos de fe. Dilo al Señor, dile al Señor. Señor, ayúdame a ver este problema desde tu perspectiva. Ayúdame a ver este problema con ojos de fe. Amén, Señor. Hermano, cada vez que tienes un problema, que empiezas a desanimarte y a perder el gozo, debes hacer lo mismo que hizo Pablo. Aprende a verlo desde la perspectiva de Dios. ¿Qué está haciendo Dios? ¿Cuál es la imagen completa? ¿Cuál es la perspectiva, el punto de vista de Dios? Y entonces, hermano, serás capaz de enfrentar el problema en fe. Ahora, cada vez que tú enfrentas un problema en fe, ocurren dos cosas. Quiero que escribas esto. Cada vez que yo enfrento un problema en fe, en primer lugar, doy testimonio a los no creyentes. O sea, cuando tú enfrentas un problema en fe, lo primero que pasa es que das testimonio a los no creyentes. Cuando los cristianos enfrentan grandes problemas en fe, dan testimonio a los inconversos. Es por eso que dice el verso 13. En la Reina Valera dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Pero me gusta esta versión, nueva versión, o nueva, es como Biblia viviente, es la versión de Biblia viviente, que dice lo siguiente, es lo que está aquí, dice, toda la guardia del palacio y todos los demás saben que estoy encadenado por causa de Cristo. O sea que, miren, Él dio testimonio. O sea, cada vez que tú enfrentas un problema en fe, tú das testimonio a los no creyentes. Toda la guardia del palacio y todos los demás saben que estoy encadenado por causa de Cristo. ¿Por qué lo sabían? Pues Él dio testimonio, ¿verdad? Él estaba diciendo. Entonces, cuando enfrentas un problema en fe, en primer lugar das testimonio a los creyentes, pero en segundo lugar hay algo más, y es que animas a los creyentes. Cada vez que enfrento un problema en fe, animo a los creyentes, animo a los que son de Cristo. El verso 14 dice, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. O sea que es un testimonio a los no creyentes y un estímulo a los creyentes. Pablo dice, quiero que sepan que todo lo que me ha sucedido ha servido para el evangelio, para que el evangelio siga avanzando. Hermano, ¿alguna vez has pensado que eso también podría ser verdad para tus problemas? Que Dios quiere utilizar el problema que estás atravesando por esta razón también. Entonces, cuando lo veas de esa forma, cambiará tu perspectiva. Entonces, hermanos, número uno, Pablo dice, Pablo dice como número uno, hermanos, que nosotros podemos ser felices si miramos cada problema desde la perspectiva de Dios. Número dos, quiero que escribas esto.
Yo puedo mantener el gozo, hermanos, todo el tiempo si mantengo una actitud positiva. Si mantengo una actitud positiva. En los versos 15 al 17, Pablo describe dos tipos de personas con las que él trataba. En el verso 15 él dice: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda. Esa palabra contienda, hermanos, también se traduce como rivalidad. Y esta, hermanos, es una palabra, es una palabra que en griego es la palabra eris, y significa personas que les encanta discutir, les gusta el conflicto, disfrutan creando controversia, les gusta pelear. Pablo dice: he tenido que lidiar con esas personas. Luego en la segunda parte del verso 15 habla de otro grupo, que esos eran sus compañeros, ¿verdad? Dice: pero otros de buena voluntad. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, o sea, con esos tenía problemas. Pero luego dice: pero otros de buena voluntad. Verso 16 dice: los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando en añadir a mis aflicción a mis prisiones. Pero verso 17 dice: pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Hermanos, siempre habrá personas en nuestra vida con actitudes incorrectas. En el caso de Pablo, ¿verdad? El contexto de Pablo es de que esa gente, porque él lo que quería era predicar el Evangelio. Entonces, el problema de él, la situación de las personas de él, las personas con las malas actitudes, era porque había gente que como dice él, que tenían actitudes contrarias, que anunciaban el Evangelio por contención, por contienda, o sea, por rivalidad. Ese era el contexto de Pablo, pero si lo llevamos al contexto de nosotros, hermanos, siempre habrá personas en tu vida que van a estar también con esas actitudes, que no van a tener actitudes, digamos, como uno desearía que tuvieran, pero tenemos que vivir con esa gente. Y Pablo dice: yo no voy a dejar que esa gente me robe a mí el gozo, no voy a dejar que esa gente me haga que cambie mi actitud. O sea, no voy a hacer eso. Entonces, en el versículo 18, vemos la actitud de Pablo. Él dice: yo estoy en prisión, no estoy donde tal vez quisiera estar, pero mira lo que dice: ¿qué pues? No obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Quiero leérselos, hermanos, de una versión que es la palabra de Dios para todos. Dice: pero eso no importa, o sea, lo que le está pasando, porque lo verdaderamente importante es dar a conocer a Cristo, aunque algunos lo hagan por razones equivocadas. De todas maneras, me alegra que se hable acerca de Cristo y seguiré gozándome. O sea, Pablo dice: no voy a dejar que otras personas controlen mi actitud. Tal vez hay personas criticando lo que estoy haciendo, tal vez hay personas compitiendo con lo que hago, tal vez hay personas conspirando con lo que estoy haciendo, pero en realidad no importa. Lo que haré será enfocarme en Cristo y escogeré ser feliz y continuaré siendo feliz. Dice: no dejaré que nadie me robe el gozo. Otra vez, como dije hace un momento, hermanos, va a haber muchas situaciones o muchas personas así alrededor de nosotros, que por alguna razón van a estar tal vez contradiciéndote, que tal vez te van a criticar, que tal vez no van a ser mucho así de tu agrado, que van a estar siempre tratando de hacerte la vida miserable. Pero hermanos, no podemos permitir que eso nos robe el gozo. O sea que nosotros, hermanos, podemos mantener el gozo, podemos ser felices, hermanos, si mantenemos una actitud positiva. O sea, a pesar de todas las cosas, puedes hacerlo. O sea, sencillamente es una decisión que tú tienes. No va a ser fácil, lógicamente, como tal vez no era fácil para Pablo. Pero, hermanos, podemos hacerlo. Y él dice: lo que haré va a ser enfocarme en Cristo
y escogeré ser feliz. Dice, y continuaré siendo feliz, no dejaré que nadie me robe el gozo. Ahora, en los versos del 27 al 30, hermanos, Pablo exhorta a los filipenses a seguir adelante, a que nada les intimide, y les explica a él por qué puede mantener el gozo sin importar lo que pase. Verso 27 dice, no solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Verso 28, y en nada intimidados por los que se oponen, para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Pablo dice, es un privilegio sufrir cuando lo haces por amor a Cristo y por compartir las buenas nuevas del Evangelio. Él dice, no dejaré que nadie me robe el gozo, puedo ser feliz sin importar lo que pase, si miro cada problema desde la perspectiva de Dios, puedo ser feliz pase lo que pase si mantengo una actitud positiva. Y aquí está el tercer consejo de Pablo, hermanos. Pase lo que pase, puedo ser feliz si confío en que Dios siempre resuelve las cosas. Hermanos, podemos mantener el gozo si miramos las cosas desde la perspectiva de Dios. O sea, no sabemos qué es lo que esté haciendo Dios o lo que vaya a hacer, pero no importa lo que esté pasando. Yo tengo una perspectiva más amplia y puedo ser feliz. Puedo ser feliz, hermanos, puedo mantener el gozo. Verá, si mantengo una actitud positiva, no importa las personas, la gente que está a mi alrededor. Y en tercer lugar, puedo mantener el gozo si confío en que Dios siempre resuelve las cosas. Y hermanos, este es el factor fe. Hermanos, hemos dicho que cuando atraviesas un problema, tienes dos opciones. Puedes adorar o puedes preocuparte. O sea, eso es todo, adorar o preocuparte. Y si adoras más, entonces tienes mucho menos de qué preocuparte. Eso es el factor fe. En la última parte del verso 18 y el verso 19, Pablo dice lo siguiente. Dice, de modo que me gozo y seguiré gozándome. Verso 19, porque sé que la oración de ustedes y la ayuda del Espíritu de Jesucristo darán como resultado mi libertad. Hermanos, este es un versículo muy poderoso. En este versículo, hermanos, Pablo nos da 4 fuentes de fortaleza en tiempos difíciles. 4 fuentes de fortaleza. Así es como sigues siendo positivo. Así es como tú mantienes el gozo, pase lo que pase. En primer lugar, la primera fuente de fortaleza es que tengo la perspectiva de Dios en mis problemas. Y es cuando Él dice, porque sé. Es lo que sabes lo que te hace avanzar. Él dice, yo sé que Dios está trabajando en esto. O sea, tengo la perspectiva de Dios en mis problemas, porque sé. Luego, número 2, Él dice que la oración de ustedes, en otras palabras, tengo personas orando por mí, y eso me hace avanzar. Y luego dice, y tengo la ayuda del Espíritu de Jesucristo. O sea que tengo el Espíritu Santo ayudándome. Y eso te hace avanzar, hermano. Y luego dice, espero que todo esto, dice, dará como resultado mi libertad. O sea, tengo fe de que Dios hará de que todo obre para bien. Así que, hermanos, tengo perspectiva, tengo oración, tengo el Espíritu Santo y tengo fe. Por lo tanto, entonces, elijo ser feliz, porque confío en que Dios siempre resuelve las cosas, y dice Pablo, y seguiré gozándome. O sea que, otra vez, es tu elección regocijarte. La última cosa que Pablo enseña aquí, hermanos, es que puedo mantener el gozo, pase lo que pase en mi vida, si permanezco enfocado en mi propósito y no en mis problemas. Si permanezco enfocado en mi propósito y no en mis problemas. Hermanos, el propósito de Dios en mi vida, si permanezco enfocado en mi propósito, no en mi problema, puedo ser feliz.
aun cuando tal vez la vida esté muy difícil para mí. Verso 20 dice: tengo la plena seguridad y la esperanza de que jamás seré avergonzado, sino que seguiré actuando con valor por Cristo, como lo he hecho en el pasado. Y confío en que mi vida dará honor a Cristo, sea que yo viva o que muera. La Reina Valera lo dice de la siguiente manera, dice: conforme a mi anhelo y esperanza, sé que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Fíjense, hermanos, Pablo dice: permanezco enfocado en mi propósito, no en mi problema. Quiero que observes esto. En este momento, Pablo ya es un hombre anciano, o sea, ya está grande. Él está en una prisión, él está muy lejos de su casa, o sea, está en Roma. Él está esperando la muerte por ejecución. O sea que este no es precisamente un tiempo feliz para Pablo. A Pablo le habían quitado todo, le habían quitado sus amigos, le habían quitado su libertad, le habían quitado su ministerio de viajar por el mundo. Incluso le habían quitado su privacidad. Tenía un guardia encadenado a él las 24 horas del día. Pero hay una cosa que no le pueden quitar a Pablo, y es su propósito. Eso no se lo pueden quitar. Y su habilidad de tomar decisiones. Hay una historia, hermanos, de un hombre llamado Víctor Franco. Él fue un psiquiatra judío, que fue llevado a uno de los campos de concentración, uno de los campos de exterminio en la Alemania nazi, con toda su familia. Todos sus amigos murieron, asesinados con gas. Y él dice lo siguiente, dice: recuerdo un día cuando nos paramos frente a la Gestapo, completamente desnudos, nos habían quitado la ropa, me habían quitado incluso el anillo de compromiso. Él dice: me quedé sin nada en lo absoluto. Pero luego dice: de repente me di cuenta de algo que no me podían quitar, mi decisión de cómo habría de responder. Él dijo: nadie podría quitarme eso. Hermanos, no podemos controlar lo que las demás personas nos hagan. No podemos controlar lo que las personas hagan a nuestro alrededor, pero sí podemos controlar cómo responder. Y Pablo dice: seguiré enfocado en mi propósito, aun si me quitan todo. Dice: no pueden quitarme mi propósito. ¿Y cuál era su propósito, hermanos? El propósito de Pablo: servir a Dios sirviendo a los demás. Ahora fíjense, en los versos del 21 al 26, Pablo ahora está hablando de un dilema que tiene, o sea, tiene un problema, tiene dos dudas, o sea, ¿qué hacer? Él dice: yo me quiero ir al cielo, pero también me quiero quedar para servir a los demás. Fíjense lo que dice, del verso 21 al 26, dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hoy te vamos a ver con detenimiento ese versículo. Pero el verso 22 dice: mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros, y confiado en esto sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Hermanos, hay algo increíble aquí, fíjense. Pablo no solamente tiene un propósito para vivir, sino que tiene un propósito para morir también. Pablo dice: no importa si vivo o si muero, tengo un propósito. O sea que en la tierra, dice Pablo, mi propósito es servir a Dios sirviendo a otras personas. Y cuando muera, mi propósito será estar con Cristo. Y de cualquier forma, entonces dice Pablo, de cualquier forma gano. Pablo dice: sigo con vida por el bien de los demás. Y añade: de hecho, de forma egoísta, sería mejor para mí si simplemente muriera, porque cuando muera iré a un lugar donde no hay problemas, no hay presiones, no hay gente exigente, no hay dolor. Así que dice: de forma egoísta estoy listo para morir.
estoy listo para ir al cielo, pero dice, sigo con vida por beneficio o para el beneficio de otras personas. Hermanos, hay un secreto que quiero compartir contigo esta mañana y no quiero que te pierdas esto, porque la mayoría de las personas se pierden esto que te voy a compartir en esta mañana. Hermanos, la razón del por qué la mayoría de personas no son felices es porque la mayoría piensa que la felicidad, hermanos, proviene de la autogratificación. ¿Qué quiero decir con eso? Muchas personas piensan esto: si tan solo tuviera más posesiones, si tan solo tuviera más placeres, si consigo más posición, si tuviera un mejor salario, un mejor estatus, o sea, si tan solo consiguiera más cosas, entonces sería feliz. Pero hermanos, eso no funciona. La autogratificación no es el camino a la felicidad. Hermanos, hay muchas personas que lo tienen todo lo tienen y no son felices. El camino hacia la felicidad, hermanos, no es la autogratificación, es el autosacrificio. O sea, cuando tú te sacrificas por otras personas, entonces puedes ser feliz. Pablo dice, la razón por la cual soy feliz es porque mientras esté con vida, estoy entregando mi vida para ayudar a otros. Hermanos, sería bueno hacernos esa pregunta. ¿Estamos viviendo para nosotros mismos o para servir y bendecir a los demás? Porque otra vez la felicidad, hermanos, no viene de la autogratificación. La felicidad verdadera, hermanos, viene del servicio, o sea, de entregar nuestra vida. Ahora, hay un último versículo en el bosquejo, hermanos, y ahí Pablo resume su propósito. Él dice, si quiero ser feliz, tengo que mantenerme enfocado en mi propósito, no en mis problemas. Así que Pablo, hermano, resume su propósito en el verso 21, que es un verso muy conocido por todos nosotros. Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hermanos, déjame preguntarte esto en esta mañana. Si alguien viniera a ti y te pidiera que llenaras, hay un espacio en blanco ahí en tu bosquejo. Si alguien viniera a ti y te pidiera que llenaras ese espacio en blanco, dice, cuando se trata de determinar tu felicidad, ¿cómo llenarías el espacio en blanco? ¿Tú qué palabra usarías? Para mí el vivir es... Y tú puedes contestar de la manera en que tal vez tú estás pensando. A lo mejor tú dices, para mí el vivir es el entretenimiento. Para mí el vivir son los deportes. Para mí el vivir es el hacer dinero. Para mí el vivir es lo que sea. Puede haber muchas cosas buenas, hermanos. Muchas cosas buenas. Pero nada merece lugar de aquel que te creó y te dio la vida. Nada ni nadie merece lugar de Jesucristo. Para mí el vivir es Cristo, dijo Pablo. Quiero decirte esto, hermanos. La manera en que tú llenas ese espacio en blanco va a determinar lo feliz que tú vas a ser en la vida. La manera en que tú lo llenes. Si dices, para mí el vivir es el éxito, para mí el vivir es la fama, el vivir es el placer, las posesiones, el poder, el prestigio, no hay nada de malo con eso, pero simplemente no merecen el primer lugar en tu vida. No fuiste creado para estas cosas, no. Hermanos, Dios tiene un propósito mayor para tu vida. Para mí el vivir es Cristo. O sea que solo hay una respuesta que lleva a la felicidad, hermanos. Y deseo en esta mañana que Dios, o el deseo de Dios, perdón, es que nosotros escojamos lo mejor. Hermanos, yo creo que podemos ser felices. Yo creo que sí es posible mantener el gozo, hermanos. Sí es posible si nosotros sencillamente practicamos esto. Pero sobre todo, hermanos, si cuando se trata de responder ahí, tú respondes de la manera correcta y dices, para mí el vivir es Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Hermanos, otra vez, solo hay una respuesta
que nos lleva a la felicidad. Y el deseo de Dios, hermanos, es que nosotros escojamos lo mejor. Y de esa manera, hermanos, podamos gozar de todo lo que Dios tiene para nosotros, no importando lo que pase en tu vida, hermanos. Yo creo que tú y yo podemos ser felices si seguimos estos lineamientos de la palabra del Señor. Son muy sencillos, hermanos, pero si nosotros los tomamos, ¿verdad?, y los ponemos en nuestro corazón, podemos hacerlo para la gloria del Señor. Ponte de pie en esta mañana, hermanos, vamos a orar. Señor, gracias te damos en esta hora, Padre, porque, Señor, a través de tu palabra, Señor, y a través de este libro en específico, Señor, tú nos enseñas que podemos mantener el gozo, pase lo que pase. Si miramos, Señor, cada problema, cada situación desde la perspectiva tuya, Padre. Señor, ayúdanos a hacerlo, Señor. Tú, Señor, dices que podemos mantener el gozo si mantenemos, Señor, una actitud positiva. No importa las situaciones que pasen, no importa la gente que está a nuestro alrededor, podemos hacerlo, Señor. Gracias, Padre Celestial. Gracias porque podemos confiar, Señor, y podemos mantener ese gozo. Señor, si confiamos, Dios mío, siempre en que tú, Dios mío, vas a arreglar las cosas de una manera u otra. Señor, de que tú vas a intervenir en nuestra vida, Señor. Y Dios mío, gracias, Señor, porque, Señor, podemos mantener ese gozo si seguimos enfocados, Señor, en nuestro propósito y no nos enfocamos en nuestros problemas, Señor. Ayúdanos en esta mañana, oh Dios. Ayúdanos, Señor. Dios mío, tú ves, Señor, cada persona. Tú ves lo que hay en su corazón, Señor. Y Dios mío, el deseo tuyo, Señor, es de que nosotros caminemos en victoria. Dios mío, ciertamente vamos a enfrentar problemas, vamos a enfrentar gente difícil, vamos a enfrentar muchas cosas, Señor, que tal vez no queremos hacerlo, pero, Señor, en medio de todas esas cosas podemos ser felices, podemos mantener el gozo y de esa manera podemos, Señor, ser testimonio a la gente, Señor, que no te conoce, oh Dios. Ayúdanos, Señor. Mientras cantamos en esta mañana, hermano, yo voy a pedirle, si usted, hermano, ha entendido en esta mañana, yo voy a pedirle si usted quiere pasar y decirle, Señor, ayúdame, Padre, para que, Señor, esta palabra pueda yo sembrarla en mi corazón, Señor. Yo creo, hermanos, de que la vida es muy corta para mantenernos siempre serios o con preocupaciones o con situaciones. Hermanos, Dios tiene algo mejor para todos nosotros. Si hay alguien en esta mañana que no conozca del Señor, tú puedes empezar una relación con Dios en esta mañana. Pero si tú ya conoces al Señor, pero no estás pasando por un buen tiempo en este año tal vez, tú puedes ser bendecido. Señor, tú ves, Señor, a tu pueblo, tú ves, Señor, a mis hermanos en esta mañana, aquellos que han pasado, Señor, aquellos que tal vez no pasan, pero que tú sabes, Señor, tú conoces sus corazones, tú sabes, Señor, lo que hay dentro de ellos. Yo te pido, Señor, que tú los ayudes, Padre, que tú los bendigas, Señor, que, Dios mío, puedan ellos entender, Señor, Dios mío, pase lo que pase, podemos, Señor, mantener, Señor, esa actitud que sea digna de ti, Señor, que sea digna del Evangelio. Dice tu palabra, pase lo que pase, mantengan una vida que sea digna del Evangelio de Jesucristo. Señor, glorifica tu nombre, Señor. Y Dios mío, ponemos, Señor, cada dificultad, cada problema, Señor, cada, Señor, aflicción, la ponemos en esta mañana, Señor, en tu presencia, oh Dios. Aleluya. ¿Nos puedes ayudar, René, Blanquita? Si nos puedes orar, por favor. Gracias, Señor.